La fama de invencibilidad del reino de Prusia se terminó de forjar en una guerra clave del siglo XVIII, la Guerra de los Siete Años, que duró entre 1756 y 1753. En dicho conflicto, Prusia, un naciente reino que había aparecido a comienzos del siglo, se lució gracias a la resistencia militar de su rey, Federico II el Grande. Federico, en línea con las políticas de su padre de expandir el territorio para ganar un lugar en la mesa de las potencias, aprovechó la inestabilidad del Sacro Imperio para avanzar sobre Silesia, una región propiedad de los Habsburgo que representaba una franja clave en Europa Central. No era, de todas formas, una región indispensable para ningún imperio, pero para Prusia significaba, de conseguirla, dar un paso de respeto y legitimidad frente a las potencias de alrededor. A fuerza de grandes gestas militares, Federico se adueñó de Silesia tras la finalización de la Guerra de Sucesión Austríaca en 1748. Pero Austria no se quedó de brazos cruzados. Juntó a todas las potencias europeas a mano, con excepción de Gran Bretaña, y planteó una gran pinza sobre Prusia. Austria se uniría con Francia, Suecia, varios estados alemanes, España y especialmente con Rusia, para acorralar a Federico. Esa diplomacia pasó a la acción muy rápidamente, justamente con la Guerra de los Siete Años. La resistencia del frente occidental para Prusia fue otra vez magnífica del lado de Federico, pero en el frente oriental apareció el gran problema, otra potencia joven y mucho más grande en territorio y en población, que era Rusia. Los rusos, al mando de la emperatriz Isabel I, le dieron varios correctivos al ejército prusiano y hasta llegaron a saquear la capital, la ciudad de Berlín, en 1760. Para principios de 1762 estaba todo preparado para que Prusia, exhausta y agotada, debiera rendirse ante los rusos. Pero el destino le regaló un milagro al famoso Federico el Grande. La reina Isabel I murió repentinamente a sus 52 años y su heredero fue un alemán, coronado como Pedro III. No era cualquier alemán, era un príncipe que admiraba a Prusia, conocía a Federico II y optaría por salir inmediatamente de la guerra. Federico y Prusia habían salvado el pellejo, una demostración de que incluso los mayores genios de la historia militar también necesitan un toque de suerte. Hoy en Historiopolis conocemos precisamente esa historia, la de la salvación de Prusia a manos de la diosa Fortuna, un hecho conocido en la historiografía como el milagro de la casa de Brandeburgo. La Guerra de los Siete Años es un conflicto que no solo lo hemos tocado en el canal todavía, sino que ni siquiera hicimos muchos capítulos relacionados o conectados directamente al conflicto. Seguramente la hemos mencionado mucho al pasar, pero bueno, nada más. Además, también me fui dando cuenta que no tengo tantos contenidos específicos sobre algunos de los sucesos más importantes del siglo XVIII. Sí, van a encontrar, por supuesto, si buscan episodios puntuales, algunos sobre el siglo XVIII desde ya, pero creo que tengo más del siglo XIX, si nos ponemos a mirar la modernidad. La Guerra de los Siete Años, en el centro del siglo XVIII, justamente es uno de esos temas que me parecen fantásticos, como tantos conflictos bélicos que cambian el rumbo de la historia, que van redefiniendo las tuercas de Europa. Bueno, ese fue precisamente la Guerra de los Siete Años. Fue un conflicto crucial. Es una guerra que duró entre 1753 y 1763. No se conocía de esta forma al principio, es decir, cuando empezó nadie dijo que era la Guerra de los Siete Años. Fue mutando ese nombre, de hecho se conocía más como la Guerra de Silesia o la Guerra de los Imperios al principio. Pero créanme que es una guerra también bastante compleja, quizás una de las más complejas de ese siglo y de toda la modernidad. Una de las más complejas, no sé si supera a la Guerra de los 30 años, para mí esa es la más compleja de todas, pero bueno, por ahí debe andar, estará en el podio. La Guerra de los 30 años sí, definitivamente es la más compleja. Para mí lo fue estudiarla, de hecho, le dediqué varios capítulos en Historiopolis, no uno ni dos, tiene 3 episodios en una pequeña saga que hice hace un tiempo, hasta tiene un cuarto episodio, además de esos 3, que fue estrictamente sobre la paz de Westfalia, la consecuencia de la guerra de los 30 años, un toque más interpretativo, la paz de Westfalia y el origen de los estados modernos. Si no me equivoco, se llama así el episodio.
La de los 7 años, entonces, sí es difícil de entender, pero bueno, primero que es más corta y segundo que hay ganadores un poco más claros, aparentemente. De hecho, Gran Bretaña es una de las más favorecidas y por supuesto Prusia. Pero bueno, hay otra cosa. En un principio, la guerra de los 7 años fue muy desigual. Sería, de hecho, eh, toda la guerra desigual. No había paridad. Porque básicamente fue todos contra Prusia en el plano continental, en Europa. La guerra en sí tuvo muchísimos frentes en todo el mundo. Europa Central fue el disparador, claro, fue la chispa, pero luego se expandió en el mar Báltico, especialmente se expandió a América. También tuvo coletazos en la India, por ejemplo, pero en América fue epicentro de aquel conflicto. En Norteamérica, el Caribe y también Sudamérica. Fue una guerra casi mundial. Por supuesto, a una escala muy baja de hombres y de intensidad, pero estuvo presente en muchas y muy lejanas latitudes del mundo. Pero bueno, el protagonista central fue Prusia, porque como digo, fue el principal reino apuntado para desguazarlo. Además, la guerra se llamó, como digo, se llamó así después, la Guerra de los 7 años, pero en un principio se llamó se conoció como la Tercera Guerra de Silesia, porque empezó allí, empezó en Silesia, una tierra que para los argentinos debe ser muy difícil ubicarla en el mapa, para los españoles seguramente es mucho más fácil, para los argentinos y para los hispanoamericanos, quiero decir, debe ser difícil. Si te pregunto dónde está Silesia, a ver, díganme, ¿dónde está? ¿Está en Polonia? ¿Está en República Checa? ¿Está en Alemania? ¿Dónde está exactamente? Bueno, es una tierra que durante mucho tiempo fue, o mejor dicho, en la modernidad fue disputa entre Austria y Prusia, incluso en el siglo XVIII. Por eso Prusia está en el título del capítulo, porque vamos a hablar mayormente de Prusia, pero precisamente con el conocimiento que creo que tenemos que tener de qué es Silesia. Silesia es una franja, lo explico rápidamente, es una franja que hoy mayormente está en Polonia. Una partecita está en República Checa y casi muy poquito en Alemania, pero es una franja justo lindera de los Sudetes, una pequeña cordillera montañosa de Europa que divide Chequia y de Polonia. En aquel momento, en la Edad Media e incluso en la modernidad, todo eso era propiedad del reino de Bohemia y por lo tanto de los Habsburgo. Pero bueno, volvamos a Prusia entonces. ¿Por qué está en el título? Porque vamos a hablar de Prusia, de cómo se salvó de esa guerra y especialmente el contexto de la guerra en Europa Central. Me voy a centrar, de hecho, exclusivamente en esa parte de la guerra y podemos tomar este capítulo para empezar a adentrarnos en estos temas. Seguramente en el futuro hagamos un episodio solo de la guerra en su totalidad, pero hoy la idea es entender el origen de Prusia, el peso de Prusia y especialmente cómo se terminó salvando. Porque aquí está la peculiaridad del episodio. Prusia era una entidad bastante guerrera en un principio, de hecho estaba haciendo obras milagrosas por sí solas, pero no hubiera alcanzado. Pasó algo específico que fue considerado un milagro por el propio rey de Prusia. Pero bueno, empecemos por el panorama previo, para empezar bien. ¿Qué era Prusia exactamente? Prusia había nacido como reino independiente en 1701. Había nacido a causa de un pacto aristocrático con el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que era de la casa de Habsburgo. Los titulares de Prusia eran de la casa de Hohenzollern, que hace muchos años grabé un capítulo de los Hohenzollern. Me escucho medio bajo, son esos primeros capítulos que estaba grabando empezando el podcast, pero sigue siendo un buen capítulo para tener un raconto de lo que fue esa dinastía. En aquel entonces, principios del siglo XVIII, Prusia era un ducado y el emperador, que era la única persona junto al Papa, con la potestad de elevar la categoría de un título nobiliario, le concedió a Prusia el estatus de reino. Lo elevó de ducado a reino. Lo hizo a cambio de que los prusianos apoyaran a Austria en la guerra de sucesión española de esos años. Aunque eso fue un gran salto de categoría, desde el punto de vista institucional, la existencia de Prusia ya venía ganando peso en el mundo de habla alemana y también en el espacio del este de los alemanes. De hecho, ya en Polonia. Prusia como entidad, de hecho, provenía puntualmente de Polonia, no de Alemania. El Ducado de Prusia era históricamente una posesión con salida al mar Báltico. Pero unos siglos antes de convertirse en reino, los gobernantes de Prusia se emparentaron con los titulares del margraviato de Brandeburgo.
Brandeburgo era un título importante en el Sacro Imperio, tenía un lugar de hecho entre los 7 príncipes electores del Sacro Imperio. Pero ambos, tanto los prusianos en la parte polaca como la Casa de Brandeburgo, eran de la misma familia, eran primos, eran ambos Hohenzollern, que como digo era una familia alemana que tenía su historia de origen en Suabia. La unión terminó formando una posesión relativamente importante en el noreste alemán y en la región polaca, y allí nació primero Prusia como ducado y luego Prusia como reino, en 1701. El primer rey se llamaba Federico I de Prusia, y reinó entre 1701 y 1713. Su hijo y sucesor, Federico Guillermo I, se encargó de darle a Prusia un nuevo ejército, de renovar el ejército, más formal, más disciplinado, orientado en los principios del ejército francés del siglo de Luis XIV, quiero decir, que justo iba a decir que en el siglo anterior, en el siglo XVII, era una máquina de matar. Los ejércitos franceses habían derrotado una y otra vez a los antiguos y aparentemente imbatibles ejércitos españoles, de hecho. De allí vienen los principios militares de Guillermo Federico y de Prusia en general. Recordemos que Francia era la principal hegemonía militar y cultural también a principios del siglo XVIII. Federico Guillermo quiso igualar mucho ese estilo de Francia. Por supuesto, además, fue un rey ilustrado, porque lo cultural jugaba allá. Le dio ese primer toque militar, esa primera fama de disciplina militar al ejército. No por nada, Federico Guillermo I fue conocido como el rey soldado o el rey sargento. Siempre vestía de uniforme militar y dedicó gran parte de sus recursos a la creación de la Guardia de Potsdam, que fue una especie de guardia pretoriana en Prusia. Federico Guillermo I reinaría hasta 1740 y en ese momento heredó su hijo a su muerte, que se llamaba Federico y reinó como Federico II, el futuro Federico el Grande, quien heredó no solo la corona, sino también las aficiones y obsesiones militares que llevaba en sus entrañas. El rey Federico tomó el poder a sus 28 años, en 1740, y aunque se volvió famoso por sus dotes militares, en su juventud fue más bien un aficionado al arte y a la música. Estaba encantado con las corrientes intelectuales de la época, en plena ilustración y en pleno apogeo de las ideas ilustradas que buscaban una especie de innovación al mundo tal cual era. Innovación cultural, tecnológica y humana en varios aspectos, de dignidad humana también. Pero bueno, eso sí, debía mantenerse a rajatabla la idea de un líder nato, de un gobernante cada vez más fuerte que lleve adelante esas reformas, que represente la idea de un Estado soberano en su propio país. Esas ideas ya fluían bastante en Europa en esa época, de ahí que esta sea la época del despotismo ilustrado. Todo el poder al monarca, sin contrapesos y todo en nombre del Estado soberano. Un poco de esto ya se había empezado a constituir tras la paz de Westfalia y también a finales del siglo anterior. Pero bueno, aún así, Federico había entendido que su rol debía estar como comandante, es decir, liderando ejércitos, y eso fue lo que hizo. Por eso todo ese aura que cualquier monarca ilustrado ya contaba, por ser propiamente monarca, con el plus de dotes militares, terminó gigantando a la larga la figura de Federico II. Cuando llegó al poder se encontró inmediatamente, además, con un conflicto bélico. No le tocaba la puerta necesariamente, pero él decidió participar. Hablamos de la Guerra de Sucesión Austríaca, que se desató tras la muerte del emperador del imperio, del Sacro Imperio, quiero decir, Carlos VI de Habsburgo, que no tenía hijos varones y todo recaería en su hija mayor, que se llamaba María Teresa. Federico, que decidió participar además en esta guerra, aunque ya era rey, era un reino Prusia, a pesar de ese poder, digamos, institucional, sus posesiones estaban un poco fragmentadas territorialmente hablando, con una mayor legitimidad, seguro, por aquel título de rey, pero su poder estaba más fuera de Alemania, no dentro. No podía, tenía una silla en la elección imperial, pero tenía poco peso. De hecho, se desató ese problema porque el emperador ya fallecido, Carlos VI, tenía que llevar el tema a la dieta imperial y terminó haciéndolo a favor de su hija, cuando todos querían ya cambiar de dinastía.
Bueno, no todos, algunos. Estoy mostrando ahora, volviendo al punto de Prusia, un mapa en YouTube para que se entienda un poco el contexto. El contexto de cómo Prusia se había ido expandiendo, evidentemente, desde el siglo XVII, desde el año 1600, por lo menos, pero siempre desde lo que hoy es el norte de Polonia y Lituania. De hecho, la mancomunidad polaco-lituana. Prusia formaba parte o estaba muy lindante de esa entidad. No crecía desde Alemania. Y eso era lo que quería hacer Federico. Como vemos, el electorado de Brandeburgo era una posesión importante, por supuesto, pero era una más en Alemania. No tenía el poder de Baviera, de Sajonia. No podía hacerle frente al imperio por sí sola, o por lo menos eso se pensaba. No era evidentemente lo que pensaba Federico. Federico sí se la creía. Él veía que para sobrevivir al futuro de una Europa en guerra, de una Europa central en guerra, había muchas potencias alrededor suyo. Y entendía que aquel era el momento de dar el golpe. Así que ni bien se abrió ese conflicto sucesorio entre los Habsburgo, Federico ordenó una invasión a Silesia como primer golpe, que es esa franja naranja que vemos en el mapa, que ya expliqué, fue el detonante del conflicto futuro de la Guerra de los 7 años. Silesia es una franja, como digo, que ahí se puede ver, de 40.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Casi en su totalidad es polaca actualmente, con una pequeña parte correspondiente a República Checa. Silesia era propiedad de los Habsburgo a través del Reino de Bohemia, justamente en la actual Chequia. Pero aquello era la frontera más lejana para los Habsburgo, hacia el noreste. Había además esa cadena montañosa que mencioné antes, que son los Sudetes, que divide Chequia de Polonia. En ese momento dividía una parte de Bohemia. Silesia de un lado, evidentemente. Todo eso supo aprovecharlo Federico. Quiero decir, la geografía, el momento, y también aprovechó para poner de manifiesto una táctica común desde entonces en Prusia, que debutaba con Federico, que era la de atacar primero y negociar después. Es decir, dar un golpe rápido y después defender la posición. Además, Federico sentía que tenía la presión de otro estado alemán importante. Ya dije que había muchos, pero el otro importante, muy lindante a él, era Sajonia, que también era un electorado, tenía voz y voto en la disputa imperial, en la elección imperial, y además había conseguido poner un monarca de su dinastía en la mancomunidad polaco-lituana. Era un rey, era un primo de la casa de Sajonia, que era la casa de Wettin, que se llamaba Augusto III y reinaba en Polonia. Había que hacerlo en ese momento para Federico, no habría otra oportunidad. De lo contrario sería tarde, o sería desmembrado o no podría crecer como pretendía. El accionar de Federico la verdad es que fue casi perfecto, por no decir completamente perfecto. Las tropas prusianas tomaron Breslavia, que era la capital de Silesia, y aguantaron allí hasta 1742, cuando Austria se vio obligada a firmar una paz y a entregar Silesia. Federico además había aprovechado que Francia se había metido en la guerra contra Viena, y aquello cerró lo que se conoce como la Primera Guerra de Silesia. Pero Federico no estaba del todo seguro de su nueva posesión, y en 1744 volvió a reabrir hostilidades. Sentía que Austria volvería tarde o temprano a la carga para recuperar su posesión. Esta vez Federico duplicó la apuesta e invadió directamente al reino de Bohemia. Aquí se dio una de las primeras grandes actuaciones de Federico liderando ejércitos, que fue la batalla de Hohenfriedeberg, donde los austríacos debieron huir de forma desordenada. Bastante desordenada, por cierto. Fue una dura derrota para Austria y justo en los días en que María Teresa de Habsburgo estaba siendo coronada en Viena. La ciudad de Praga y todo Bohemia había caído a manos prusianas. Y demostraba además algo nuevo y algo muy importante. Prusia estaba evidenciando grandes dotes militares y había sacado grandes tajadas en el corazón de Europa, tal vez demasiadas para su pequeño tamaño. Tras el avance prusiano, Austria debió ceder completamente la totalidad de Silesia a cambio de que Federico aceptara no solo la legitimidad de María Teresa como emperatriz, también debía aceptar el matrimonio con su esposo. María Teresa se había casado con el duque de Lorena, Francisco de Lorena, que se convertiría en un emperador como Francisco I. Digamos que
Federico aceptó que María Teresa sea la emperatriz, pero se quedó con Silesia. Pero lo que se había roto en Europa para mediados del siglo XVIII era algo más fuerte. Se estaban quebrando las alianzas diplomáticas del siglo anterior, con la aparición de Prusia. Históricamente, la Casa de los Borbones, con Francia a la cabeza, venía derrotando durante los siglos XVII y XVIII a la Casa de Habsburgo, una histórica disputa dinástica, desde finales de la Edad Media, diría. El Sacro Imperio no era la víctima principal en este aspecto, pero sí lo era la Casa de Austria, que había perdido España y toda América en la Guerra de Sucesión Española. Perdería de a poco su poderío en el sur de Italia también, y ahora se veía amenazada por una fuerza joven en auge como era Prusia. Austria buscaría entonces atemperar esa hostilidad con París para reequilibrar el estatus de la Europa central, porque a la larga podría ser arrinconada por la propia Prusia en Alemania. El equilibrio de Europa, existente hasta entonces, cambiaba rotundamente tras ese expansionismo prusiano. Gran Bretaña, además, que había estado generalmente del lado austríaco para contrarrestarse con Francia, se movió de bando en ese momento y se alineó con Prusia. Digamos que apostó, invirtió por el futuro, por un activo joven y en auge como era Prusia. Francia, al ver este reacomodamiento, terminó aceptando las solicitudes de Viena para forjar una alianza bastante inesperada, la de Austria con Francia. A eso se sumó un actor más, otro actor en auge y que crecía a pasos agigantados, que fue el Imperio ruso. Y esto en el futuro cambiaría las tuercas. Ya declarado imperio, Rusia, desde hacía ya varios años, por Pedro el Grande, a principios del siglo XVIII, Rusia tenía herramientas para jugar un papel más importante en Europa. De Pedro el Grande, por cierto, tengo un episodio de hace unos meses sobre esa Rusia que estaba creciendo y occidentalizándose. El auge de Rusia se consolidó en esos años con la emperatriz de turno, que fue Isabel I, una de las muchas hijas, de las más chicas, de hecho, de Pedro el Grande. Isabel no estaba destinada a reinar en un principio, había varios sucesores varones en la línea de la herencia, pero en 1741 terminó dando un golpe de estado junto a sus jefes militares más afines para tomar el poder. Isabel era una aristócrata de corte, era una aristócrata de lujos, más que nada, muy deseada en la corte, aparentemente por su belleza, durante su juventud. No parecía, la verdad, que iba a terminar en la cúspide. Pero bueno, al final terminó ambicionando bastante ese poder y la verdad es que no lo hizo mal. Aceleró muchas reformas desde el poder, reformas occidentales parecidas a la de Pedro el Grande, renovó también el ejército y se preparó para integrar esta alianza antiprusiana que se estaba gestando. La corte rusa, por cierto, tenía muchos lazos con alemanes, también con austríacos y con prusianos, de hecho también con polacos. Pero la visión de Isabel era más francófila y además tenía mucho que Prusia se expandiera demasiado y sentía que si no la frenaba ahora podía ser tarde después. Fue así que se constituyó todo un cerco antiprusiano para eliminar las ambiciones de una puntada, de una guerra rápida en el corto plazo. Y en ese contexto Austria sacaría su tajada, que era su objetivo principal, que era recuperar Silesia. Federico II, que había olfateado desde muy temprano toda esta situación, desde su alianza con Gran Bretaña, movió sus fichas primero en 1756. Como dije, ya entendía que esta era la táctica adecuada en su momento, sabiendo además que tenía todas las de perder con semejante alianza antiprusiana. Es decir, la alianza estaba si uno tenía que apostar, estaba muy fuerte de un bando, no del otro. Prusia solo tenía una fuerza que no era continental, como era Gran Bretaña, pero en el continente se encontraba solo. A ver, la alianza era Austria, Francia, que ya esto era bastante porque cambiaba la hegemonía previa, y como complemento estaba España, que respondía mayormente a Francia, estaba Sajonia, otro enemigo también de Prusia, se sumaría Suecia, además, y por último aparecía Rusia, como componente principal. Prusia, como digo, solo contaba con Gran Bretaña y algunos pequeños estados alemanes que no harían la diferencia. Por eso Federico se vio obligado a actuar primero, otra vez. Desde su posesión en Silesia, invadió nuevamente, como en la década anterior, el reino de Bohemia. Pero no solo eso, Prusia también invadió primero la región de Sajonia, región limítrofe y también históricamente enemiga.
La invasión de Sajonia fue, a ojos de toda Alemania, un paseo militar. Las tropas de Sajonia se rindieron en masa ante los prusianos, y casi 20.000 soldados debieron luchar en las siguientes batallas al mando de Federico II. Había empezado en ese momento la Guerra de los 7 Años, la compleja Guerra de los 7 Años en 1756. Pero de a poco Prusia iría cediendo fuerzas. No por nada, no porque no pudiera aguantar desde el punto de vista militar, sino porque tenía muchos frentes abiertos. En Sajonia era uno de ellos, pero principalmente en Bohemia. Allí las tropas austríacas y francesas empezaron a causar grandes bajas a los prusianos. Las batallas además eran en general victorias prusianas o victorias ajustadas, pero los recursos comenzaban a agotarse. Los recursos humanos me refiero. Además, Suecia, por su parte, estaba ya invadiendo la Pomerania Occidental desde el norte, y Rusia ya estaba empezando a mandar alrededor de 75.000 hombres para invadir la Prusia Oriental. De hecho, llegaron hasta sitiar la ciudad de Königsberg, que por cierto era la antigua capital prusiana, hoy Kaliningrado. El sitio terminó mal para los rusos, el primer asedio, pero era un preanuncio, era un primer golpe. Después podían volver los rusos y lo harían. Para 1757 las tropas prusianas debieron moverse de un lado para el otro para resistir, y de manera coordinada para evitar cualquier descalce, cualquier derrota. Hubo algunas derrotas desde ya, y Austria ya estaba recuperando además Bohemia y Silesia. Sin embargo, aquí apareció la gran obra de Federico desde el punto de vista militar, a la cual no voy a entrar en detalles, pero no por nada se conoce como Federico el Grande. Federico obtuvo 2 grandes victorias, y bastante inesperadas, con inferioridad numérica, frente a los austríacos en Occidente, en su flanco oeste, digamos. Una de esas victorias fue la batalla de Leuthen, y la otra fue en la batalla de Rossbach. Esta, la más importante, probablemente su principal y mayor hazaña militar, la batalla de Rossbach. Eran 40.000 austríacos contra 20.000 prusianos aproximadamente, y terminó siendo victoria igual para Federico, a pesar de estar duplicado en número. Algo tenía Prusia que ya, algo diferente, algo de ventaja, técnicamente desde lo militar, obviamente. Además, ya no les tenía miedo a los austríacos, sentían que podían derrotarlos una y otra vez sin problemas. Sin embargo, el problema fue ganando peso en el este. Austria podía perder, podía ser rechazada, pero en el este Rusia estaba ganando cada vez más fuerza. En 1758 Rusia volvió a mandar un gran contingente a la Prusia Oriental, y Federico debió moverse nuevamente hacia el este para rechazar esa ofensiva. Y aunque lo terminaría logrando, aquello no representaba nada en comparación a todo lo que podía hacer Rusia a la larga. Rusia se prepararía simplemente tras el invierno de aquel año para el año siguiente, y volvería a la carga en 1759, y fue exactamente así. La emperatriz Isabel de Rusia no iba a dar el brazo a torcer por un tropiezo, digamos. Además, no fueron derrotas catastróficas para Rusia. Si Rusia perdía, los rusos veían que estaba mal el panorama, simplemente se retiraban. Tenía además Rusia una inagotable fuente humana para hacer uso. Si una ofensiva no funcionaba un año y no perdía muchos hombres, funcionaría el otro. Y punto. Prusia, además, nunca podría invadir Rusia. No podía hacerlo mientras defendiera su frente occidental, quiero decir. Finalmente Prusia saldría derrotada en una batalla, y saldría muy derrotada por esta situación. En la batalla de Kunersdorf, precisamente, la batalla de Kunersdorf de agosto de 1759. Esta fue la única gran batalla perdida por Prusia bajo el mando de Federico, aunque representaba más ese largo desgaste previo. Seguramente si lo agarraban a Federico en un principio hubiera vencido a los rusos, pero ya sentía el agotamiento. Tras la derrota, Rusia quedaba a tiro de Berlín, a apenas 80 kilómetros. Pero a poco de empezar el invierno, los rusos prefirieron igualmente retirarse. Federico se había replegado a Berlín, pensando que iba a ser invadido, se había replegado para aguantar hasta donde pudiera una derrota digna. Acumulaba los restos de 30.000 soldados aproximadamente, cuando Rusia marchaba con casi el triple de hombres, cerca de 90.000. Se cree que llegó a escribir Federico que aquello era el final de su reino y también de su corona. Pero como digo, los rusos no avanzaron, simplemente se retiraron.
Probablemente esperaban una pinza con Austria para que sea en conjunto y para que no haya ningún riesgo de derrota. Al parecer no hubo coordinación adecuada y la campaña se terminó en ese momento, la campaña de aquel año. Aquello sería catapultado posteriormente por Federico como un milagro, como el milagro de la Casa de Brandeburgo. Pero de todas formas, el golpe ya había ocurrido, el golpe moral, y ya preparaba el peor escenario para Prusia en poco tiempo, si es que las cosas no cambiaban. De hecho, al año siguiente, Isabel insistió una vez más en tomar la capital de Prusia, en tomar Berlín, cosa que Federico esta vez no pudo evitar porque seguía defendiendo sus posesiones en Sajonia, en Bohemia y en Silesia. Los rusos tomaron Berlín finalmente, la saquearon durante algunos días, en octubre de 1760, y se retiraron. Ahora sí, la humillación era completa. Está bien, los rusos no se quedaban en Berlín, pero ya daban un nuevo golpe a la moral y a la visión de Europa sobre Prusia. Prusia, desde ahora, no era invencible. Pero el peor escenario vino después, en 1761, donde se juntaron todos los condimentos para la capitulación definitiva de Prusia. Primero, Gran Bretaña ya había comenzado a reducir sus suministros y sus propios hombres, que se agrupaban solo en la defensa de una posesión inglesa en Alemania, que era el Principado de Hannover. Como segundo punto estaba que las tropas de Federico, tras casi ya 5 años de guerra, no estaban preparadas para dar golpes de gracia o movimientos ofensivos. Y Federico los necesitaba principalmente en la Prusia Oriental para recuperar algunas regiones y ciudades perdidas ante Rusia. El tercer factor, y el más desestabilizante de todos, fue que Rusia preparaba una nueva ofensiva, la que a ojos de Isabel podía ser ya la definitiva. Para poner en contexto la crisis, fueron los rusos los que invadieron Silesia en 1761. Sí, Silesia, la región que había iniciado el conflicto de la propia guerra. No fueron los austríacos, no fueron los franceses, que ya estaban, por cierto, también exhaustos. Fueron los rusos los que recuperaron en un primer momento Silesia. Pero el gran golpe para Federico no vino en Silesia porque luego los rusos debieron retirarse. El gran golpe para Federico tuvo lugar en la Pomerania, en el puerto de Kolberg, que era la última fortaleza-puerto que le quedaba a Prusia en el mar Báltico. Era además de donde llegaban todos los suministros, los víveres, los recursos. Eso se cortó por completo en el otoño de 1761, a fines de año, más precisamente. Kolberg había resistido varios asedios previos, pero esta vez los habitantes del puerto terminaron abriendo las puertas. Ya no tenían más fuerzas. En pleno comienzo del invierno, en esas latitudes, además, muy frías por cierto, lo lógico hubiera sido un nuevo repliegue. Y esta vez, ya en 1762, del lado ruso, quiero decir, se prepararía una nueva ofensiva para terminar de liquidar a Prusia con una nueva campaña, ya esta vez definitiva. La verdad es que Prusia bastante había resistido. Sí, siguieron el tramo hasta acá, la narrativa. Ya con eso solo Federico podía merecer el título de Federico el Grande. Pero bueno, en la práctica no podía resistir más, por lo menos no en la Prusia oriental. Sin embargo, se terminó produciendo lo que Federico también titularía más adelante como milagro, en este caso el segundo milagro de la Casa de Brandeburgo. El 5 de enero de 1762, la emperatriz Isabel I, que había enfermado en aquel invierno, terminó muriendo a sus 52 años. Isabel ya estaba un poco avejentada, no estaba mal de la cabeza ni nada por el estilo, tenía su objetivo bien planeado en destruir a Prusia, pero ya traía algunos problemas respiratorios y algunos signos de avejentarse por la edad en la época, tenía signos de obesidad también. Pero aparentemente fue un accidente cardiovascular, un accidente cerebrovascular, lo que terminó detonando su cuerpo, su salud, y la terminaría matando a los pocos días. Puntualmente el 5 de enero de 1762. Ese día fue que terminó muriendo. El asunto era que Isabel no tenía hijos y había educado en su corte a un sobrino de origen alemán llamado Peter Fyodorovich, Pedro Fyodorovich, que fue coronado inmediatamente como Pedro III. Ese era el nombre adoptado en Rusia, pero el nombre original de nacimiento era alemán. De hecho, ahora cuando lo diga lo van a entender. Se llamaba Karl Peter Ulrich de Holstein-Gottorp.
Ese era el nombre del nuevo emperador de Rusia, que había nacido en la ciudad de Kiel en 1728. Tenía 34 años. Pedro, además de ser alemán de origen, se había criado en el norte alemán bajo idioma y bajo educación alemana, y además bajo una creciente admiración por Prusia, por el ejército prusiano. Pedro era ruso por su madre, que era hija de Pedro el Grande, se llamaba Ana Petrovna, era una de las últimas hijas de Pedro el Grande. Pero solo eso tenía de ruso, la vía materna y no mucho más, porque Ana Petrovna murió el mismo año que nació él. Por lo tanto, no tuvo una educación rusa ni siquiera de su madre, sí, digo bien. Su título principal era alemán por ser hijo de un duque, del duque de Holstein, que se llamaba Carlos Federico. Además, Pedro estaba casado con otra alemana, que se llamaba Sofía de Anhalt-Zerbst, que fue bautizada luego en Rusia también como Catalina Alexeyevna, que sería la futura Catalina la Grande, por cierto. Pero Catalina se había acercado mucho a la corte y a las costumbres rusas. Era exactamente lo contrario a Pedro. Pedro no encajaba del todo allí. Era, digamos, demasiado alemán. Y además no lo ocultaba, ¿eh? De hecho, se sentía como un continuador de las reformas de Pedro el Grande desde el punto de vista alemán. Por sobre todas las cosas, además, no ocultaba su admiración por el poderío prusiano. De hecho, respetaba mucho a Federico II. Y una de las primeras cosas que hizo tras asumir el trono fue posponer la preparación de la campaña contra Prusia en la primavera de 1762. La suspensión de la ofensiva podía ser vista como algo lógico para las arcas rusas, que ya estaban un poco agotadas, es decir, esperar y rearmarse bien. Pero esa no era la idea de fondo de Pedro, ya que enseguida restableció contactos diplomáticos y demoró todo lo posible la campaña de verano, hasta que en mayo de 1762 los delegados prusianos, que habían visitado la capital rusa, en San Petersburgo, terminaron firmando una tregua, mejor dicho, una paz definitiva, a pocos meses de que Prusia podía haber sido derrotada por completo. Rusia devolvería todos los territorios ocupados, devolvería Kolberg, por ejemplo, levantando el bloqueo de recursos en el Báltico para Prusia, y a cambio exigiría Pedro III, bueno, nada, no exigiría absolutamente nada, simplemente se retiraba de la guerra en su frente, quiero decir. Fue una de las acciones más extrañas de toda la diplomacia europea, de la historia de la diplomacia europea, quiero decir. Pedro actuaba con admiración, y por admiración, evidentemente. Era un admirador nato de Prusia. Hasta le propuso a Federico firmar una alianza defensiva. O sea, básicamente Rusia cambiaba de bando porque cambiaba la dinastía, porque cambiaba el rey, quiero decir, no precisamente la dinastía, pero en cierta forma sí, porque Holstein era otra dinastía. Aquello no solo fue un milagro para Federico entonces, sino que lo liberó de manos para replantear una campaña solamente concentrada en Silesia, para expulsar a los austríacos, cosa que hizo finalmente en la batalla de Freiburg en octubre de 1762. Las potencias todas agotadas, incluso Prusia desde ya, optaron por sentarse en la mesa de las negociaciones. Francia ya no participaba casi del conflicto alemán e Inglaterra tampoco. Ambas potencias estaban disputando varias posesiones en América. De hecho, Londres había conquistado Canadá, le había arrebatado Quebec a Francia. En febrero de 1763, Austria finalmente se sentó a negociar una paz con Prusia y terminaron firmando el Tratado de Hubertusburgo, mejor dicho, el Tratado de Hubertusburgo, 1763. Austria era reconocida en Bohemia, ahí sí no protestaría nada, Prusia no quería nada en Bohemia, pero lo que sí quedaba sin discusión era que Prusia conservaba todas las garantías de la región de Silesia. De una u otra forma, aquello reconocía no solo esa región para Prusia, reconocía el estatus de potencia de Prusia, una joven potencia, pero bueno, potencia al fin. Con el fin de la Guerra de los 7 años, Federico se consolidaría como un rey respetado en toda Europa, tal vez siendo el más famoso de su tiempo, y además que seguiría extendiendo sus intereses territoriales, en este caso en Polonia, puntualmente contra la mancomunidad polaco-lituana. Despreciaba mucho a los polacos, por cierto, Federico. Para hacerlo tuvo que seguir lidiando con Rusia,
porque en Rusia todo aquel accionar del germanófilo Pedro III no duró demasiado, como sabrán. Fue depuesto Pedro III a los pocos meses de tomar su poder. Fue depuesto en nombre de su esposa, más querida y vista como más rusa en la corte, Catalina, que fue coronada como Catalina II. Pedro fue encerrado en prisión tras ser depuesto y a los pocos días apareció misteriosamente muerto en prisión. Muchos creen que fue mandado a asesinar por su propia esposa. Catalina no iba a coquetear ni de cerca con Prusia, obviamente, pero tampoco es que iba a volver a la guerra. En esto demostró ser bastante inteligente. Al contrario, sí, terminó haciendo varios acuerdos con Prusia para avanzar contra los polacos, que también eran despreciados por los rusos. Es decir, prusianos y rusos ambos despreciaban a los polacos. Así que se terminarían concretando con este accionar, con estos acuerdos entre dos fuerzas importantes ahora como Prusia y Rusia, el desguace de Polonia. Lo que antes podía haber sido el desguace de Prusia, ahora era el desguace de Polonia. De hecho, las particiones de Polonia que se terminaron dando en el último cuarto del siglo XVIII son consecuencia un poco de la Guerra de los 7 años. Pero bueno, mucho antes que eso, mucho antes de las particiones, o mejor dicho, nada de eso, de esa hegemonía prusiana en el este finalmente, se hubiera podido dar sin el milagro prusiano. Tanto por el primero, el milagro de que los rusos no se apropiaran de Berlín o no lograran capturar a Federico, como por el segundo milagro, quizás el más importante, la muerte de la emperatriz Isabel I, triunfante en cada estrategia ofensiva contra Federico, que terminó salvando el pellejo de Federico justamente. Prusia quizás perdía Silesia, obviamente perdía Bohemia en 1762, si Rusia volvía a avanzar, si Isabel no moría, digamos. Tal vez no solo perdía Silesia, tal vez Prusia recibía finalmente su merecido y se guardaba un poco las ambiciones expansionistas que vinieron posteriormente. Pero bueno, no fue así, nada de eso. El destino le jugó a su favor a Prusia y a Federico. Y aunque se preparaba disciplinadamente para ser la próxima potencia, Prusia, la potencia del futuro, el toque de suerte de la Guerra de los 7 años no podemos dejarlo en el olvido. Fue la fortuna, fue el milagro de su casa, de su dinastía, la que lo terminó catapultando para el exitoso futuro que el destino le regalaría. Ese exitoso futuro me refiero a la unificación alemana, por supuesto. En el siglo XIX, fines del siglo XIX, Prusia se catapultaba como líder del imperio alemán. De hecho, el imperio alemán, manejado por los prusianos, obviamente, es el que terminaría en la Primera Guerra Mundial. Así que digamos que el exitoso futuro le duró hasta la Primera Guerra Mundial, eh, hasta 1918. Nada mal, por cierto. Así que aquí están los orígenes de ese poder prusiano en un milagro. Bien, aquí finalizamos el capítulo de hoy sobre el milagro de Prusia, el milagro de la Casa de Brandeburgo, como puntapié inicial para meternos tanto en la Guerra de los 7 años como en temas relacionados del siglo XVIII. Quiero saber qué piensan, si les parece que tengamos que tocar más temas del siglo XVIII, cuál específicamente me gustaría escuchar, me gustaría leer, mejor dicho, así que los leo. Y aquí estoy terminando el capítulo. Los invito, eso sí, a que además de comentar, le den like, que les guste, que me comenten si les gustó este episodio desde ya. Un like siempre ayuda. A veces tenemos buenas visitas como 2000 o 3000, pero hay pocos likes. Y eso no ayuda. O sea, si hay muchos mirando, por favor, y que además es un promedio más o menos similar, los sábados que estoy subiendo capítulos, los sábados que puedo, hay sábados que no puedo, lamentablemente, tengo que pedir disculpas por eso. Pero bueno, si les gustó, por favor, pongan like. Si no les gustó, por supuesto que no es necesario, pero si lo disfrutaron, no cuesta nada poner un like para ayudar al algoritmo, como ya saben. Pero bueno, aquí me estoy despidiendo. ¿Qué iba a decir? Que los invito. Sí, que los invito nuevamente, eso sí, al sábado que viene, para un nuevo episodio de Storiopolis. Espero que anden muy bien y les mando un gran abrazo.